Mi novia canceló la boda para irse con su ex en una aventura, él solo la usó y volvió arrepentida, su familia y yo le dimos la espalda. Me llamo Eric, tengo 29 años, y esta es la historia de cómo mi boda se canceló el mismo día, sin que yo lo supiera hasta que ya era demasiado tarde. Conocí a Mariana hace casi 4 años. Nuestra relación no fue perfecta, pero sí estable. Tuvimos discusiones normales, desacuerdos que se resolvían hablando, y una rutina que, al menos para mí, era sólida. Cuando le propuse matrimonio, aceptó sin dudar. Lloró, me abrazó y me dijo que era lo que había estado esperando desde hacía tiempo. Eso fue lo que pensé durante meses, que ambos íbamos en la misma dirección. Los primeros meses de planeación fueron intensos pero emocionantes. Elegir la fecha, hablar con nuestras familias, empezar a ver proveedores. Mariana siempre había dicho que soñaba con una boda en la playa. Era algo que mencionaba desde que la conocí, ceremonia al atardecer, arena, algo sencillo pero bonito. Yo nunca tuve una imagen clara de cómo quería que fuera una boda, así que desde el inicio le dije que, dentro de lo posible, haríamos lo que ella quisiera. El problema fue la parte económica. Cuando empezamos a hacer números reales, no solo ideas, nos dimos cuenta de que una boda en la playa no era tan sencilla como parecía. No solo era el lugar, sino el traslado de invitados, hospedaje, permisos, proveedores externos. Al final, el presupuesto se disparaba mucho más de lo que podíamos permitirnos sin endeudarnos por años. Después de varias conversaciones, decidimos cambiar de plan. Encontramos una hacienda a las afueras de la ciudad, un lugar amplio, con áreas verdes, buena iluminación natural y capacidad para todos los invitados. Sorprendentemente, resultaba más viable económicamente que la playa. No era lo que Mariana había soñado desde niña, pero cuando lo hablamos, dijo que lo importante era casarnos, no el lugar. Al menos eso fue lo que me dijo. Durante un tiempo, todo parecía ir bien. Apartamos la fecha, contratamos el servicio de banquete, elegimos la música, el fotógrafo, los arreglos florales. Mariana participaba en cada decisión. A veces se mostraba indecisa o nerviosa, pero yo lo atribuía al estrés normal de organizar una boda. Todo el mundo me decía lo mismo, es normal, las novias se ponen así, es mucha presión. Sin embargo, unos meses antes de la boda, empecé a notar pequeños cambios en ella. Nada demasiado evidente, pero suficientes para hacerme ruido. Se distraía con facilidad, estaba más callada de lo habitual y, en algunos momentos, parecía ausente incluso cuando hablábamos de cosas importantes. A veces se quedaba viendo el teléfono más tiempo del normal, y cuando yo le preguntaba si todo estaba bien, siempre respondía lo mismo, que estaba cansada, que tenía muchas cosas en la cabeza, que eran los nervios. Quise creerle. Hubo un par de ocasiones en las que intenté hablar más a fondo. Le pregunté directamente si había algo que le preocupara sobre la boda, si dudaba de algo o si sentía que íbamos demasiado rápido. Mariana siempre me aseguraba que me amaba y que quería casarse conmigo. Incluso llegó a decirme que se sentía culpable por ponerse tan nerviosa cuando todo estaba prácticamente resuelto. Eso me tranquilizaba. Las semanas finales fueron una carrera contra el tiempo. Confirmaciones de invitados, últimos pagos, ajustes de detalles pequeños que, en ese momento, parecían enormes. La hacienda ya estaba decorada en nuestra mente antes de que llegara el día. Habíamos elegido colores claros, iluminación cálida, mesas largas. Nada excesivo, pero bien cuidado. La noche anterior a la boda dormí poco. No por nervios, sino por la cantidad de cosas que pasaban por mi cabeza. Pensaba en el futuro, en cómo cambiaría nuestra vida, en los planes que teníamos. Me levanté temprano, me arreglé con mi familia y llegué al lugar con varias horas de anticipación, como estaba previsto. La hacienda se veía exactamente como la habíamos imaginado. Las flores estaban en su lugar, las sillas alineadas, el altar preparado. El ambiente era tranquilo, casi solemne. Los proveedores trabajaban en silencio, afinando los últimos detalles. Algunos invitados ya empezaban a llegar y me felicitaban, me decían que todo estaba hermoso. Yo sonreía. La ceremonia estaba programada para comenzar a cierta hora.
Mariana debía llegar con un margen de tiempo suficiente para prepararse, acomodarse, respirar. Pasaron los primeros minutos y no le di importancia. Pensé que estaría terminando de arreglarse o ajustando algún detalle de último momento. Pero el tiempo siguió avanzando. 15 minutos después de la hora prevista, empecé a inquietarme. Pregunté discretamente si alguien sabía algo. Nadie tenía información clara. Su familia tampoco estaba con ella aún. Me dijeron que venían en camino. Intenté mantener la calma. Los invitados ya estaban sentados. La música seguía sonando de fondo, pero el ambiente comenzó a sentirse extraño. Las miradas se cruzaban, los murmullos eran cada vez más evidentes. Yo seguía de pie, al frente, tratando de no mostrar nerviosismo. Media hora pasó. Empecé a sentir un nudo en el estómago. Saqué el teléfono y le escribí un mensaje. No respondió. La llamé una vez. No contestó. Pensé que quizá no tenía el celular a la mano. Intenté convencerme de que era solo un retraso, algo imprevisto, un problema menor. Pero dentro de mí algo empezó a romperse lentamente. Los organizadores se me acercaron para preguntarme qué queríamos hacer. Yo no supe qué responder. No tenía información, no tenía explicaciones, no tenía a la persona con la que se suponía que me iba a casar. Solo sabía que Mariana no llegaba, y que cada minuto que pasaba hacía más difícil sostener la idea de que todo estaba bien. Pasaron unos minutos más en ese silencio incómodo que se había apoderado del lugar. Nadie sabía qué decir ni qué hacer. Yo seguía de pie, mirando al frente, tratando de entender por qué la persona con la que había planeado compartir mi vida no estaba ahí. Entonces vi a la madre de Mariana acercarse hacia mí. Venía llorando. No era un llanto discreto ni contenido, era un llanto evidente, de esos que salen cuando alguien ya no puede sostener la compostura. Caminaba despacio, como si cada paso le pesara. Cuando estuvo frente a mí, me tomó del brazo con ambas manos. Sus manos temblaban. Me miró a los ojos y dijo, con la voz quebrada: Lo siento, mi hija debe decirte algo. Antes de que pudiera reaccionar o preguntar a qué se refería, sacó su teléfono. Sin decir nada más, activó el altavoz. En ese momento, el murmullo de los invitados se apagó casi por completo. Las personas más cercanas se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo y guardaron silencio. Otros voltearon, confundidos. El lugar quedó en una calma extraña, pesada. Entonces se escuchó la voz de Mariana al otro lado de la línea. Lo siento, Eric, dijo. Eres un gran chico. Eres cariñoso, amable. Jamás me hiciste sentir mal. Siempre me amaste con locura. Sentí como algo dentro de mí empezaba a romperse, aunque todavía no entendía del todo por qué. Ella continuó hablando, con una voz que sonaba firme, demasiado firme para alguien que supuestamente estaba cancelando su boda minutos antes de celebrarla. Ojalá pudiera corresponder ese amor, pero no puedo. Mi corazón siempre le ha pertenecido a un solo hombre, y ese hombre es Ruperto. Al escuchar ese nombre, varias personas reaccionaron de inmediato. Hubo expresiones de sorpresa, miradas cruzadas, incluso algunos gestos de incredulidad. Yo me quedé completamente inmóvil. Ruperto era su exnovio. Yo sabía de su existencia. Mariana me había hablado de él alguna vez, al inicio de nuestra relación. Me dijo que había sido una relación complicada, que habían terminado mal, que era parte de su pasado. Nunca volvió a mencionarlo de forma relevante. Jamás imaginé que su nombre aparecería el día de nuestra boda. Mariana siguió hablando, sin pausas largas, como si hubiera ensayado cada palabra. Traté de hacerme amarte, dijo. Lo intenté de verdad. Pero no puedes mandar sobre lo que pide el corazón. Me iré con Ruperto. No me volverán a ver. Nadie de los que están ahí. Por primera vez en mi vida decido hacerle caso a mi corazón. La boda se cancela. Y entonces colgó. No hubo explicaciones adicionales. No hubo disculpas más allá de esas palabras. No hubo espacio para preguntas. El teléfono seguía en la mano de su madre, que ahora lloraba aún más fuerte.
El silencio que quedó después fue absoluto. Nadie hablaba. Nadie se movía. Todos habían escuchado lo mismo. Yo no reaccioné de inmediato. No dije nada durante varios segundos. Sentía el pecho apretado, la respiración pesada, como si me hubieran golpeado por dentro. Miré alrededor. Vi a mi familia con expresiones de shock. Vi a amigos que no sabían dónde poner la mirada. Vi a personas que habían viajado para estar ahí, sentadas, sin entender qué acababa de pasar. Y sentí algo que no esperaba sentir con tanta fuerza, enojo. No era solo tristeza. Era rabia. Era una sensación caliente, densa, que me subía desde el estómago. Pensé en todo lo que había invertido, no solo en dinero, sino en tiempo, en esfuerzo, en planes. Pensé en las conversaciones, en las promesas, en los meses en los que yo creí que estábamos construyendo algo real. Respiré hondo. Entonces dije, con una voz que no parecía la mía, pero que salió clara. Pues ya escucharon. Vámonos todos. No lo dije con ironía ni con sarcasmo. Lo dije como una constatación. No había nada más que hacer ahí. Algunas personas se levantaron de inmediato. Otras tardaron unos segundos, como si necesitaran confirmar que lo que habían escuchado era real. Los organizadores se quedaron quietos, sin saber cómo proceder. Nadie se atrevía a decir nada. La madre de Mariana seguía frente a mí, llorando. Me pidió perdón varias veces. Decía que no sabía nada, que ella tampoco entendía, que estaba avergonzada, destrozada. La miré y le respondí lo único que en ese momento me pareció justo. Usted no tiene que pedirme perdón. No es su culpa. Y lo dije de verdad. Ella no había tomado esa decisión. No había sido parte de esa llamada. Era evidente que también estaba viviendo su propia humillación. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia la salida. Sentía las piernas pesadas, pero seguí avanzando. No quería quedarme ahí un segundo más. No quería ver el lugar, ni las flores, ni las sillas, ni nada que me recordara lo que se suponía que iba a pasar ese día. Mientras caminaba, empecé a pensar en el dinero. En todo lo que habíamos pagado. En lo que no se podía recuperar. En las horas de trabajo que representaban esos gastos. En cómo, en cuestión de minutos, todo eso se había convertido en nada. Pero más que el dinero, me dolía la sensación de haber sido engañado. Salí del lugar sin despedirme de nadie más. Mi familia me siguió. Mis padres me alcanzaron en el estacionamiento. Mi madre estaba llorando. Mi padre tenía el rostro rígido, como si estuviera conteniéndose. Me dijeron que me fuera con ellos, que no me quedara solo, que no era buena idea regresar a la casa en ese estado. Insistieron varias veces. Me ofrecieron quedarme con ellos el tiempo que fuera necesario. Les agradecí, pero les dije que no. Necesitaba estar solo. No quería hablar. No quería explicaciones. No quería consuelo. Quería silencio. Me subí a mi auto y manejé de regreso a casa. El trayecto se me hizo eterno, aunque era el mismo que había recorrido tantas veces. No puse música. No hice llamadas. Solo manejé, con la mente llena de imágenes inconexas y frases sueltas que no lograba ordenar. Cuando llegué, la casa estaba exactamente como la había dejado esa mañana. Todo estaba preparado para que, después de la boda, regresáramos juntos. Había maletas, regalos acomodados, pequeños detalles que ahora parecían absurdos. Entré, cerré la puerta y me quedé ahí, de pie, sin moverme. Solo sentí una mezcla de enojo, vacío y desconcierto que no sabía cómo manejar. La persona con la que iba a casarme había decidido irse con su exnovio, anunciarlo en altavoz frente a todos y desaparecer. Y yo me había quedado ahí, solo, con una boda cancelada y una historia que todavía no alcanzaba a comprender. Al día siguiente, la vida se sentía extraña. No sabría explicarlo mejor. No era solo tristeza ni solo vacío. Era como si todo estuviera ligeramente fuera de lugar, como si alguien hubiera movido los muebles de una casa a oscuras y yo tuviera que caminar con cuidado para no tropezar.
Me desperté temprano, por costumbre, y durante unos segundos olvidé lo que había pasado. Ese breve momento de normalidad duró muy poco. La casa estaba en silencio. No había mensajes nuevos. No había llamadas perdidas. No había ninguna explicación adicional. Mariana no había vuelto a comunicarse conmigo. Y, en el fondo, yo sabía que no lo haría. No de inmediato, al menos. Me levanté y empecé a caminar por la casa. Cada habitación tenía algo de ella. Ropa en el closet, zapatos junto a la puerta, objetos pequeños que había dejado en distintos lugares sin pensarlo demasiado. Todo eso seguía ahí, intacto, como si ella fuera a volver en cualquier momento. Y fue entonces cuando tomé una decisión. Pensé que, si realmente no iba a regresar, no tenía sentido conservar nada. No quería estar rodeado de recuerdos constantes. No quería abrir un cajón y encontrar algo que me obligara a revivir lo ocurrido una y otra vez. No estaba listo para eso. Así que empecé a juntar sus cosas. Lo hice sin prisa, pero tampoco con cuidado excesivo. Ropa, cartas, regalos, objetos personales. Todo lo metí en un tambo de metal que tenía en el patio. Mientras lo hacía, no sentía tristeza ni enojo. Era como si estuviera cumpliendo una tarea mecánica, algo que simplemente debía hacerse. Cuando terminé, prendí fuego. Sé que puede sonar ridículo o exagerado. Sé que para algunas personas puede parecer una reacción impulsiva o inmadura. Pero en ese momento, para mí, fue liberador. Ver cómo esas cosas desaparecían me dio una sensación de cierre que no había tenido desde la llamada. No era venganza. No era odio. Era la necesidad de marcar un punto final. Después de eso, pasé la tarde como si nada. Comí, me senté a ver televisión, revisé cosas sin importancia. No lloré. No me derrumbé. No sentí alivio ni dolor intenso. Simplemente, nada. Era como si mis emociones se hubieran apagado por completo. No podía llorar. No podía sentir. Ese mismo día, por la tarde, mi madre fue a visitarme. Tocó la puerta y yo le abrí con tranquilidad, casi con normalidad. Ella me miró durante unos segundos, como si estuviera tratando de entender qué pasaba dentro de mí. Entró sin decir mucho. Se sentó frente a mí. El ambiente era silencioso, pesado. Entonces me preguntó. Hijo, ¿cómo te sientes? Y en ese momento, todo se rompió. Toda esa frialdad que había sostenido desde el día anterior se derrumbó de golpe. Sentí un nudo en la garganta, los ojos se me llenaron de lágrimas y, sin poder evitarlo, empecé a llorar. No fue un llanto discreto ni controlado. Fue un llanto profundo, desordenado, como el de un niño. Me sentía exactamente así, como un niño otra vez. Lloré por la humillación, por la traición, por la confusión. Lloré por la boda que no fue, por el futuro que había imaginado y que ya no existía. Lloré porque no entendía cómo alguien podía decir que te amaba durante meses y desaparecer de esa forma. Mi madre no dijo mucho. No hizo preguntas incómodas. No intentó buscar explicaciones. Simplemente me abrazó y me dejó llorar todo lo que necesitaba. Me acariciaba la cabeza, como cuando era pequeño, y me repetía que estaba ahí, que no estaba solo, que todo iba a estar bien aunque en ese momento no lo pareciera. Ese abrazo fue lo único que me sostuvo ese día. Después de eso, los días pasaron sin grandes acontecimientos. No hubo llamadas. No hubo mensajes. No hubo intentos de contacto. Yo seguía yendo a trabajar, cumpliendo con mis obligaciones básicas, manteniendo una rutina mínima. Por fuera, parecía funcional. Por dentro, seguía vacío. No pensaba demasiado en Mariana. O, mejor dicho, evitaba hacerlo. Cada vez que su imagen aparecía en mi mente, la empujaba hacia otro lado. No quería enfrentar nada todavía. Una semana después de lo ocurrido, cuando ya empezaba a acostumbrarme a esa nueva normalidad silenciosa, algo inesperado sucedió. Era por la tarde. Estaba en casa, sentado, sin hacer nada en particular. Entonces alguien tocó la puerta.
No fue un golpe fuerte ni insistente. Fue un toque normal, casi tímido. Me levanté sin pensar demasiado. Asumí que sería algún vecino o alguien de mi familia. Caminé hacia la puerta y la abrí. Y ahí estaba ella. Mariana. Ella fue la primera en hablar. Sé que me odias, pero debes escucharme. No le respondí. Simplemente le cerré la puerta en la cara y caminé de regreso a la sala. No fue un acto dramático ni impulsivo. Fue automático. No tenía nada que decirle. Me senté en el sillón y respiré hondo, convencido de que ahí terminaría todo. Entonces escuché un sonido metálico. El ruido inconfundible de unas llaves entrando en la cerradura. En ese momento recordé algo que no había considerado: ella aún tenía llaves de la casa. Nunca se me cruzó por la cabeza cambiar la cerradura. No pensé que volvería. No pensé que tendría el descaro de aparecer. La puerta se abrió. Mariana entró como si todavía tuviera derecho a hacerlo. Me levanté de inmediato. Lárgate y dame esas llaves, le dije, sin rodeos. Ella cerró la puerta detrás de sí y me miró con los ojos llenos de lágrimas. Debes escucharme, amor, por favor. No soy tu amor, la interrumpí. Vete. No perteneces aquí. Ya no hay nada tuyo en esta casa. Miró alrededor, como si buscara algo familiar, algo que la anclara. No encontró nada. Yo ya había eliminado cualquier rastro de ella. Vengo por tu perdón, dijo. Lo siento. Me engañaron. Ruperto me engañó. No me importa. Vete. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Ella siguió hablando, atropellando palabras, como si el silencio la asustara. Ruperto me habló justo el día anterior de la boda. Me dijo que no me casara, que huyéramos, que viajaríamos por el mundo. Me prometió una vida distinta. Yo le creí. Mientras hablaba, mi celular vibró en mi bolsillo. No lo saqué de inmediato. Solo sentí la vibración. Cuando lo hice, miré la pantalla de reojo mientras ella seguía hablando. Era un mensaje de su madre. Mariana vino. Quiso que la aceptáramos en casa. Al parecer su fantasía aventurera con Ruperto no funcionó. La echamos de aquí. Ella ya no es mi hija. Dijo que iría contigo. Ten cuidado. Se fue hace un poco más de una hora. Levanté la mirada de la pantalla y la volví a mirar a ella. Estuve con él unos días, continuó. Después se burló de mí. Me dijo que no podía creer que cancelara una boda por él. Me dejó. No sé dónde está. Dijo que era su venganza porque yo le había hecho daño en el pasado. Pero ahora lo sé, él nunca valió la pena. El que valía la pena eras tú. Siempre fuiste tú. Fui una tonta. Guardé el celular. La miré fijo. Me importa una mierda lo que pasó con Ruperto, dije. Para mí no existes. No eres nada. Eres peor que mierda. Me hiciste pasar la mayor humillación de mi vida. Por mí, pudrétete en el maldito infierno. Ahí se quebró. Empezó a llorar de verdad, sin control, con el cuerpo temblando. ¿O sea, así de fácil olvidas todo?, dijo entre sollozos. ¿Qué hay de los besos? ¿De los viajes? ¿De las noches de hacer el amor? ¿Todo eso ya no existe? Ya no existe, respondí. Me da asco recordarlo. De hecho, creo que iré a hacerme laboratorios, porque a lo mejor me transmitiste alguna enfermedad. Su expresión cambió. Pasó del llanto a la ira. Me tratas como una zorra. No eres una zorra, le dije. Eres la reina de las zorras. Eso la hizo llorar más fuerte. Intentó acercarse. Estiró los brazos como si quisiera abrazarme, tocarme, recuperar algo que ya no estaba ahí. Lárgate de aquí, le dije. Me das asco solo con tu presencia. No tengo a dónde ir, suplicó. Por favor, déjame quedarme aunque sea un mes. Solo un mes para estabilizarme. La miré de arriba abajo.
Puedes ir a la perrera, le respondí. Ahí dan asilo a perras sin hogar. De paso te esterilizan, así la mierda no se reproduce. Ella rompió en llanto otra vez. La tomé del brazo, abrí la puerta y la saqué de la casa. No fue con cuidado, pero tampoco con violencia innecesaria. Simplemente la saqué. No vuelvas, le dije antes de cerrar. La vi alejarse corriendo, llorando, sin mirar atrás. Cerré la puerta. Minutos después llamé a un cerrajero y le pedí que cambiara la chapa de inmediato. No quería sorpresas. No quería explicaciones. No quería más escenas. Mientras trabajaba, me preguntó qué había pasado. No entré en detalles, pero le conté lo esencial. El hombre negó con la cabeza y dijo: definitivamente es una zorra. Pero mire, mi padre una vez me dijo algo: hay más mujeres en la tierra que estrellas en el universo. Ya le tocará una, o varias, dijo, riéndose. No me reí. Pero cuando se fue y me quedé solo, me senté en silencio y pensé en todo. Pensé en la humillación, en el enojo, en la rabia, en la traición. Pensé en lo cerca que estuve de construir una vida con alguien que nunca me eligió de verdad. Pensé en lo fácil que fue para ella destruirlo todo por una fantasía. Y por primera vez desde que todo pasó, entendí algo. No perdí a la mujer de mi vida. Me libré de alguien que jamás lo fue. Y eso, aunque doliera, también era una forma de empezar de nuevo.